Hello, hello, hello. Hoy estamos en uno de esos sitios que dan sentido al canal. Porque ¿de qué va el canal? De descubrir cosas. Y estamos en Parc Sant Pol, al lado de BV, que es donde nos hemos quedado a dormir. Un parque chiquitín y que tiene varias cosas, creo que bastante interesantes. Venid conmigo a conocerlo y seguramente nos lo pasaremos genial. Soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Pues ya hemos entrado en Parc Sant Pol. Aquí estoy con José Miguel y vamos a descubrir las montañas rusas. No hay nadie, y me han hecho un montón de preguntas en la entrada porque no están del todo acostumbrados a que venga un youtuber a grabar este parque, porque es un parque muy familiar, muy chiquitito, ya lo estáis viendo. Fijaros, aquí el carrusel, no sé, tiene su cierto encanto. Hoy nuestro propósito es hacer todos los créditos que tienen, que creedme son muchísimos. ¡Allá vamos! ¡Oh! Y Parc Sant Pol literalmente es un parque. Estamos en un parque como cualquier otro, pero hay atracciones y montañas rusas en él. Nada más y nada menos que 8 créditos tiene este pequeño parque familiar. Y el motivo por el que estamos aquí es este, Good Express. Han hablado maravillas de ella, una extraña atracción que podríamos decir que es híbrida, pero al revés, porque su estructura es de hierro, pero las vías son de madera. Y la vamos a probar en cuanto podamos, porque estamos esperando a que abran. Y aquí tenemos una montaña rusa que ni siquiera sale en el mapa. Está cerrada a cal y canto y bueno, no la vamos a poder hacer porque está ya es inexistente. ¡Todo para mí! ¡Ué! Y menuda zona del terror más grande tienen aquí. ¿A que sí, compañero? Primer crédito del día, el aerotren. Bueno, una atracción familiar muy bien mantenida, no hay colas, hemos subido 2 veces y como da 2 vueltas, pues la hemos hecho 4. Y en las cabinas y en todos los sitios te avisan, dicen ¡arrancamos! ¡Ya hemos llegado! Es curioso. Subir a este gusanito, que José Miguel se muere de ganas por subir. Sí, montones. Dice, este es el gusano del meme. Pues vamos al gusano del meme, que va lento, 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 lento. Pues ya hemos hecho la POM, la manzana, aunque más que la manzana, que sí, que tenemos una manzana enorme ahí, súper chula, es un gusaloco que está por ahí dando por saco, comiéndose la manzanita, da 2 grandes vueltas eternas porque va muy lento y es pues, bueno, una atracción para los más chiquitines, típica en muchos de estos parques. ¡Nos toca!
Wild Train, una montaña rusa que está operando desde el año 2000. Dice que alcanza los 70 km/h, 15 metros de altura. Y bueno, parece que es hasta ahora lo más intenso lo que hemos subido del parque. Es de una empresa que se llama Pax Company y bueno, se le ve enrevesadita. Por ahora la más larga en la que vamos a subir. ¡Que me veo! Pues la verdad es que Wild Train le viene como anillo al dedo. ¿Qué es esta locura? Dios, su bajada está muy guay y está bastante bien mantenida. Lo que pasa es que por la mitad tiene algunos momentos que va ¡pumba! ¡Pum! ¡Pum! Nos hemos reído un montón. Y nuevamente no hay colas. Maravilloso. Y ahora nos subimos al Chorizo Verde, el chorizo verde. Una atracción que es tipo un Wild Mouse, pero algo distinta. El chorizo verde. Hay zonas que giran y zonas que no, porque también es spinning. Es de Zamperla de 2007 y nunca he subido en una atracción de esta tipología. El chorizo verde. Veremos qué tal, ¿eh? Parece divertida. Le Chorizo, creo que lo he dicho bien, Le Chorizo, no el chorizo verde. ¡El chorizo verde! Y aquí pone, no te comas mis chorizos verdes. Y suscríbete al canal de Discovery Live, le das a la campana, le das al like, dejas un comentario y tendrás un truco de magia. Y justo después de subiros de la ratita, fijaros cuando estamos en la estación, se nos ha puesto a llover lo más grande. Llueve que te llueve. Y aquí estamos, pues, pasando el tiempo. Y descubridores, bienvenidos a Minnie Mouse Cartoon, la montaña rusa más suave de la historia. Se confirma lo que más temía, que es una segunda vuelta. El tren para nosotros solos y lloviendo. No se aprecia, pero literalmente cada vez llueve más. Estoy grabando con la cámara buena, no es GoPro, y estaba deseando terminar esta segunda vuelta, pero ¡tachan! 3 vueltas. Pues menuda sorpresa de disco. Vaya bien tematizado está. Una de sus atracciones más nuevas. En el anterior vlog de Parc Asterix subimos en Discovelix. Aquí tenemos esta,
muy parecidas, aunque hay algunas diferencias en ellas, y es un claro intento del parque por empezar a tematizarlo todo un poco mejor. Desde aquí, ok, mi aprobación. Me encanta. Siempre hay un debate de si los discos estos son o no un credit. En la página que ya os comenté, que os estará saliendo por aquí arriba, una guía de qué es un credit y qué no, de Coaster.com, lo tienen como un credit. Así que ahí estamos. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y una cosa muy chula y muy curiosa es que tienen espectáculos de circo. Aquí hay un circo y hacen espectáculos propiamente de circo, pero ahora mismo vamos a Gut Express. ¡Madre mía, qué fantasía! Una montaña rusa de 2018. No llega a los 500 metros de longitud. Tiene algo más de 15 metros de altura y unos 60 y pico kilómetros hora. Lo increíble de esta atracción es que tiene 13 puntos de airtime. 13 puntos en los que volaremos. Vamos a por ella, porque es una de las montañas rusas que más ganas tengo de este viaje. ¡Pa' dentro! ¡Qué finita va! ¡Qué suave! ¡Qué divertida! Tiene algunos puntos que aunque no tienes un airtime exagerado, sí que es cierto que te levantas y que es muy chulo. Muy rápida, da la sensación de que va bastante rápida y muy guay, está bastante bien mantenida. Aunque es cierto que hay alguna curva que pega algún que otro golpe más allá de lo que me gustaría. O sea, no cabecea, tiene algunos pequeños puntos donde tac, 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 pero el resto es muy guay, sin lugar a dudas, y de muy lejos es lo mejor que tiene este parque. Esto ya es una montaña rusa de primera línea. Muy guay, vamos a volver a subir porque, si os fijáis, por aquí no hay cola, no hay nadie, para nosotros solos. Mira que yo no soy fan de muchos ejecting continuados, pero en este caso me ha encantado, me lo he pasado muy bien, muy jugotona, muy divertida, muy dinámica, es muy buena. Ojalá tuviéramos una atracción de este tipo en cada parque, la quiero para todos los lados. Visualmente no es que sea la cosa más bonita debido al hierro, la cantidad de hierro que tiene, pero qué efectiva es. Muy bien. Ahora lo hablaba con José Miguel, que es algo muy extraño, porque es un parque como muy dedicado a circo. Tienen un lugar aquí, como veis, de fiesta, tienen espectáculos como muy de circo. De hecho, hay personas trabajando que parecen del mundo del espectáculo. De hecho, hay un hombre aquí trabajando que no os engaño si os digo que mide casi 3 metros. Es algo espectacular, no sé, muy guay. ¿Qué? Ah, que suscribáis, pobrecito, que no puede con su vida. Que se pega un pedo y lo suelta. Esto es de locas. ¿Qué es de locas? Que me encanta. Estamos aquí porque vamos a Teleférique. Otro credit. No sé si estará abierto o no. Pensaba que hoy no abriría, pero vamos ahora mismo al credit más extraño en el que he subido jamás. A un teleférico.
en el que vas de pie. No sé, tengo muchas ganas de verlo. Seguramente no sea la cosa más interesante del mundo, pero fijaros, por aquí lo tenemos ya. Es algo muy loco. ¿Os lo creéis o no? Esto es un crédito. Y qué bien lo hemos pasado en el teleférico. Madre mía, qué cosa tan extraña. Giras, te vuelves loco, te mareas, te cansas. Espectacular. ¡Ah! ¡Ay, qué feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Pero qué largo es! ¡Ay! 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 ¡No me gusta! ¡Me ha obligado él! Si os queréis comprar alguna cosita, tiene una tienda de mercha muy chula. Tenéis los patos típicos de aquí del parque. Pato, 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 pato. Patos volando, patos durmiendo, patos saltando, pato diciendo hola. Todo patos. Ha estado bien este parque. Nos lo hemos pasado muy bien. Y el motivo de que nos vayamos ahora es que vamos a grabar otro vlog, porque nos vamos a otro parque. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle a la campana, seguir el canal, porque hay muchos más vídeos que vienen de esta Discovery Ruta Europea número 2. Hasta luego, descubridores.